Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Sí. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes. Bien. Buenas Vamos tardes, a- licenciada. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a continuar con el examen oral que tenemos y a ver si nos da tiempo a terminarlo el día de hoy. Vamos a compartir las diapositivas. Bien, ¿ya les llegó la imagen? Licenciada. Ok. Bueno, vamos a empezar por acá. Vamos a ver, la pregunta 9 va a ser para Ronald Josué. ¿No está Ronald? René Aguilar. Poco. Raquel Arroyave. Johanna. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Johanna. Bueno, creo, si no estoy mal, que tiene que ver con participación de los ciudadanos respecto a ciertas decisiones, tanto en su organización, coordinación y todo lo que conlleve un desarrollo sostenible, tanto a las comunidades como a la nación. Sí, más o menos. Más o menos. Muchas gracias, Johanna. Vamos a ampliar un poquito. Vamos a ver, Carlos Camey. Qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vive en mi mente. Yo pienso que es el conjunto de vecinos organizados para Fíjate que gestionar. tenemos, Carlos, ¿Sí? tenemos música de fondo y no la escucho. ¿Ya? Carlos. Perdón, licenciada, que voy en el transporte, pero sí creo que es el. No, entonces me Ese. contesta cuando llegue a su casa, ¿sí? Cuando llegue a su casa me avisa. No tenga pena. Ok. Natanael Castañeda. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Buenas tardes, Natanael. ¿Qué son los Ay, consejos de desarrollo? Lick, eso sí me agarró en curva. Pero eso no tiene que ver con la CEPAL o algo así, ¿no, Lick? No, ¿No? Yo recuerdo no, que era una parte de la CEPAL o algo así, ¿no? no, nada que ver. No, Nada entonces, que ver. Lick, no, ahí sí me agarró No en he curva. oído hablar usted nunca de los cocodes. No, ese sí no, es algo de los pueblos mayas o algo así, ¿no? ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿No? No, Entonces sí, no, nunca he Lick. oído hablar usted de los cocodes. No, entonces sí estoy confundiendo los términos, ¿no, licenciado? No, bueno, entonces pongamos un poquito de atención porque ya lo vamos a ver hoy. No se preocupe porque tampoco tiene por qué saberlo. Aquí estamos precisamente pues viendo dónde tenemos que apuntalar más. Ok, muchas gracias,
Carlos. Perdón, Natanael. Vamos a ver, María Alejandra. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Alejandra. Cuénteme. Bueno, con consejos de desarrollo, no sé si está bien, pero se me hace que es como, ya que usted mencionaba los de los cocoes, quizá sea algo de que se den consejos para el desarrollo del país a nivel urbano o regional, o urbano y rural, que diga, algo así. Es correcto. Muy bien. Bueno, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a verlo acá porque parece que no tienen muchos antecedentes, pero no se preocupen porque no, el objetivo de de esta actividad no es calificar lo que saben o no saben, porque para eso estamos aquí, para aprender. Bien, continuamos. Bien, los consejos de desarrollo podríamos, bueno, diría yo, la instancia más importante de planificación en Guatemala. En su ley se define como el medio para que la población sin exclusión participe en el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. En teoría, cerca de la casa o en la jurisdicción donde ustedes viven, debe de existir un consejo de desarrollo comunitario. Existen tanto en la ciudad de Guatemala como en el área rural. Obviamente son más conocidos en el área rural porque ahí tienen un impacto mucho mayor con la población. Estos consejos de desarrollo lo que tratan es de recoger de la mayoría de la población sus opiniones, sus necesidades, y discutir cómo se va a orientar el proceso de desarrollo en la comunidad. Básicamente, como les decía, existen en toda Guatemala. Por eso me extrañaba que Natanael me dijera que no, porque más de algo se ha oído, ¿verdad? A veces, digamos, se habla del Consejo de Desarrollo, por ejemplo, de un COCODE, y a través de ese COCODE, pues la comunidad muchas veces hace solicitudes a los alcaldes, los diferentes alcaldes del país, para resolver algún problema puntual que pueda haber en sus comunidades, pues, ¿verdad? Inclusive, como les digo, existe aquí en la ciudad de Guatemala, existen varios que tienen su jurisdicción en diferentes lugares y cada uno pues se encarga de ese espacio. Sin embargo, la mayor función que tienen estos consejos de desarrollo es precisamente la consulta a través de los alcaldes, las unidades ejecutoras que tienen presencia en las diferentes comunidades del país, y la Secretaría de Planificación Económica, con el fin de que realmente pues, se lleve a cabo una planificación participativa. De eso se trata. En teoría, pues todos debiéramos de participar de alguna manera y por eso pues es que existen los COCODES, que es la instancia que está directamente en las poblaciones. Ya luego pues existen diferentes niveles. Después del COCODE pues está el Consejo Municipal, el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural Municipal, y bueno, más adelante vamos a ver la ley y vamos a ver todos los niveles que existen y cómo es que se va configurando esta actividad de participación a nivel de toda la República.
Bien, vamos ahora con Emanuel García. Emanuel, ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. buenas tardes, Manuel. ¿Sabe usted qué es el organismo ejecutivo en Guatemala? Sí, licenciada, este es el que está conformado por el presidente y el vicepresidente y sus 14 ministerios, ¿verdad? Y secretarías y gobernaciones departamentales. No sé si incluirían en este, porque sí Es tenía correcto. claro. Sí, Sí, claro, claro, claro. Las gobernaciones son parte del gobierno ejecutivo. Así es. ajá, sí, sí, está bien. Y Sí, está pues bien. que conforman el organismo ejecutivo, ¿verdad? Que es el, el de donde sale la mayor parte de propuestas que tendría el presidente y vicepresidente, ¿verdad? Y Es también correcto. propuestas que vienen de otros entes, como por ejemplo otros organismos, ¿verdad? Que pudieran Es tener correcto. incidencia en dar propuestas Ok, de ley. Ujú. de acuerdo. Muchas gracias, Natanael. Ahí estamos. Veamos, pues. El organismo ejecutivo es uno de los organismos del Estado que ejerce el poder ejecutivo de la República de Guatemala. Está compuesto por el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministros de Estado, las secretarías de la presidencia y vicepresidencia, las gobernaciones departamentales, las dependencias y entidades públicas descentralizadas, autónomas y semiautónomas correspondiente a este organismo. Efectivamente, en Guatemala existen 3 organismos, uno que es el organismo ejecutivo, que es del que estamos hablando, el otro sería el organismo legislativo, que es eh, el Congreso de la República, básicamente, donde se emiten las leyes, y el otro es el organismo judicial. De estos dos, pues tanto el organismo ejecutivo como el organismo judicial, sus autoridades son electas por el pueblo. Sabemos que en las elecciones, pues precisamente vamos a votar por diputados y por presidente y vicepresidente de la República. Aparte de esto, estamos hablando aquí de lo que es el gobierno. Cuando hablamos ya, digamos, del Estado en su conjunto, tenemos que agregar, pues, los gobiernos municipales, que también, como ustedes saben, pues son electos por el pueblo, ¿no? Entonces, ahí tenemos más o menos lo que podría ser el organismo ejecutivo, y vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿sabe usted qué son las secretarías de la Presidencia de la República de Guatemala? Y para esto vamos a invitar a Evelyn Guzmán para que nos hable un poquito sobre este tema. ¿Está Evelyn? Ok. Astrid Hernández. Dígame, licenciado. Astrid, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. ¿Qué son las secretarías de la Presidencia de la República? Permítame un segundo porque estoy en el trabajo. No es el organismo responsable del apoyo jurídico y administrativo del, del presidente de la República de Guatemala. Más o menos, pero todavía nos falta un poquito más. Muchas gracias, Astrid. Vamos a ver con el siguiente. El siguiente es Jorge Luis Hernández.
¿No está Jorge Luis Hernández? Vamos con Raúl Maldonado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Raúl. Gracias, muy amable. Considero que las secretarías de la presidencia tienen una función o desempeñan una función como específica, una función específica, más que Sí. todo, me imagino que son funciones sociales, no económicas, y me imagino yo que no alcanzan, por supuesto no tienen un grado de ministerio, ¿verdad? Pero sí tienen su propio presupuesto y me imagino yo que están encaminadas a auxiliar, a hacer ciertas funciones para el organismo ejecutivo. Pero consideraría yo que más que todo son funciones sociales, ¿verdad? Bueno, hay distintas secretarías. La misma planificación económica se lleva a cabo a través de una secretaría. Ajá. Y la mayoría de ellas sí tienen rango de ministerio, aunque no pertenecen directamente a lo que es el gabinete de gobierno. Todas, algunas sí son parte del gabinete de gobierno como SEGEPLAN, ¿verdad? Como SEGEPLAN. Sí, exactamente. O Pero porque sea, las secretarías como vienen dice usted, siendo... que coordinaba las funciones. Exacto, usted lo mencionó bastante bien. Realmente se trata de instituciones que más que todo son como encargadas de asuntos puntuales y que sirven básicamente de asesoría al presidente de la República para llevar a cabo algunas funciones, pues. Entonces, tenemos muchas, ¿verdad? Pero en general, digamos, esa es la visión. Tal vez la parte que yo no conozco a fondo, ¿verdad? Es ¿Sí? cuál es por qué no son ministerios, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Mire, la diferencia es que las secretarías básicamente tendrían que ser superministerios, porque digamos, por ejemplo, en el caso de SEGEPLAN, SEGEPLAN de alguna manera le toca coordinar a toda la administración pública. Entonces, si SEGEPLAN fuera un ministerio, no podría tener hasta cierto punto, digamos, cierta jurisdicción sobre los otros ministerios, ya que todos los ministerios están al mismo nivel. O sea, las secretarías vienen siendo, digamos, aunque no son directamente jefes de los ministerios, sí asesoran al presidente para que el presidente en determinado momento pueda girar órdenes hacia los ministerios. Entonces, por eso la Secretaría de Planificación Económica no es un ministerio, porque de alguna manera, digamos, lo que hace es compatibilizar las acciones de los diferentes ministerios y con ello asesorar al presidente de la República. Y ya es el presidente de la República quien, con las opciones que la Secretaría le presenta en determinado momento, va a, digamos, a aprobar algunas acciones o no, y luego pues va a girar sus instrucciones hacia el gabinete de gobierno. Pues. O sea, estamos hablando que básicamente, digamos, el secretario general de Planificación Económica, por ejemplo, no podría llegar al Ministerio de Comunicaciones y ordenarle al ministro que hiciera tal o cual cosa. Pero sí puede llegar con el presidente de la República y decirle, hace falta hacer tal o cual cosa. Entonces ya vendrá el presidente de la República y le dará sus instrucciones al ministro. Pero hacerlo de manera, digamos, distinta sería quitarles a los ministerios cierta capacidad de acción.
Por eso es que las secretarías actúan, podríamos decir, un poco paralelamente, ¿va? Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar Social, que generalmente pues, es dirigida por la primera dama de la nación, ¿verdad? Entonces, esta secretaría, pues obviamente va a definir algunas necesidades urgentes, a veces en una catástrofe o qué sé yo, y va a llevar sus requerimientos al presidente de la República, y el presidente de la República va a ordenar a las unidades ejecutoras o ministerios correspondientes para que lleven a cabo las gestiones que está solicitando la Secretaría de Bienestar Social. O sea, es un ordenamiento más que todo, digamos, atendiendo a la jerarquía de cada una de las instituciones. Disculpe, licenciada, y así como usted lo explicó, que es una especie como de asesoramiento específico para el presidente de la República, porque como ellos no pueden llegar directamente a los ministerios, ¿verdad? Es O a correcto. otras instituciones, porque prácticamente sería saltarse el poder del presidente, ¿verdad? Por lo que veo. Exactamente. Sí, sería tal vez no saltarse el poder del presidente, porque no le va a estar dando órdenes al presidente, pero sí quitarles poder a los ministerios. Sí, pues. Y yo he escuchado algunos comentarios que dicen que a veces se duplican acciones que dentro del gobierno. ¿Es esto más o menos posible? ¿Puede ser posible que se dupliquen acciones a veces? Mire, antes eso era más usual. Hoy ya eso casi no existe, pues, ¿verdad? Porque anteriormente, por ejemplo, había muchas instituciones que, por decirle algo, ejecutaban escuelas, ¿verdad? Y a veces en los presupuestos había una escuela que la estaban haciendo en una comunidad y por decirle algo, por obras públicas, y enfrente estaban haciendo otra que era de UCE, que era la unidad de construcción del Ministerio de Educación. Hoy a eso se ha ido minimizando. En cuanto, digamos, a la función de las secretarías propiamente, no, porque las secretarías no son unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras son los diferentes ministerios de Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones tiene la Dirección General de Caminos, que es la que va a ser la encargada de los caminos en toda Guatemala, y que tiene que coordinar, eso sí, con los alcaldes municipales. A veces, digamos, en determinado momento podría ser que existiera alguna duplicidad. Pero por lo que yo entonces estoy entendiendo, las secretarías prestan un servicio como de asesoramiento, ¿verdad? De asesoría, ajá. De asesoría, básicamente es como asesoría, consultoría, o llevar a cabo, digamos, como le dijera yo, un proyecto específico. Pero sí tienen que hacerse a través de las unidades ejecutoras. ¿Quiénes son las unidades ejecutoras? Las diferentes dependencias de los ministerios de la República, perdón, del gobierno de la República, y las municipalidades, ¿verdad? Que las municipalidades también tienen una jurisdicción y son un gobierno local y ejecutan proyectos para la comunidad. Pero generalmente siempre se coordinan, y precisamente para eso fue que fueron creados los consejos de desarrollo, porque en todas las municipalidades existe un consejo de desarrollo, y en todos los departamentos existe un consejo de desarrollo, en donde por ley se deben de coordinar todas esas acciones. Normalmente, digamos... Y ahí en los consejos de desarrollo, donde están los CODEDES, los COMUDES y los COCODES, ¿verdad? Exactamente, así es. Ahí estamos entendiendo ya Pues, más claro. Sí, es que esa es, por eso les decía, una instancia de planificación,
porque si no, el Estado haría una cosa por un lado, la municipalidad haría otra por otro lado, los organismos, las ONGs estarían haciendo otro tipo de proyectos y bueno, se volvería un caos, ¿verdad? Que dicho sea de paso, era bastante frecuente antes de la existencia de los consejos de desarrollo. Los Yo consejos me de recuerdo que desarrollo. los consejos de desarrollo, más que todo, empezaron en los años 90, ¿ah? Se instalaron Porque en yo, el yo 88, trabajaba, yo trabajaba en una empresa transnacional en ese tiempo y ¿sí? nosotros suministrábamos equipo de computación para los consejos de desarrollo. Ujú. Y por eso me recuerdo yo, pero yo me recuerdo, disculpe que no me recuerde bien, pero como no ha sido la función Así lo pública, no ha importante es que sido, se recuerde. sí, más o menos voy ahí como que atando cabos, ¿va? Sí. Pero yo me recuerdo que esto de los consejos de desarrollo, ya cuando surgieron los COMUDE, los CODES y los Ujú. COCODE, fue como en Sí. el año 2005 y 2010, por ahí me recuerdo yo, que empecé yo a oír en el tiempo de la UNE que estos ya ellos querían trabajar así con las municipalidades. Pero yo me recuerdo, como le digo, no he trabajado nunca dentro de la función pública, solo he Sí. sido un ciudadano que ha puesto un poco de atención también, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. pero sí me recuerdo porque trabajaba en esa transnacional que nosotros suministrábamos equipo para los consejos de desarrollo departamentales, ya me recordé, Sí. departamentales. Entonces, no sé si eso es lo mismo, Es perdón. lo mismo, es lo mismo. Todo es un sistema de planificación. Los consejos de desarrollo tienen su base en la Constitución Política de la República de 1985. Ahí fue donde se crearon. Anteriormente, pues la Secretaría trabajaba de una manera un tanto diferente. En ese momento, la Secretaría no era una institución semidescentralizada, tenía nexo con el gobierno a través del Ministerio de Economía, pero posteriormente la convirtieron en una secretaría de la Presidencia de la República. Eso sucedió más o menos como a principios de este siglo, pues, ¿verdad? Entonces, pero los consejos en sí se instalaron en 1988. En el Entonces, si no me 85. recuerdo, todavía me funciona el hipocampo. Sí, claro que sí. Sí, no, digamos, esto es todo un sistema. Todo es todo un sistema que involucra realmente, pues, en teoría debiera de involucrar a toda la población guatemalteca, pues, porque realmente para eso se crearon. Ujú. Para que hubiese participación de toda la gente en la planificación del país. Esto, pues, obviamente, si se llevara a cabo al 100%, pues, sería una gran herramienta realmente para el gobierno, pues, ¿verdad? Porque, porque en sí es un sistema que sí funciona, pero Sí, porque quizás necesita también un poco está más de involucrada apoyo. las comunidades, como involucra a Sí. las comunidades y las autoridades, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en el área rural, en el área urbana, perdón, bueno, más que todo, digamos, en lo que es la ciudad de Guatemala, ¿m? Porque en lo que es, digamos, lo que denominamos casco urbano, que involucra a todos los municipios del departamento de Guatemala, eh, los consejos de desarrollo sí se conocen. Entonces, pero como le digo, ya estamos en el 23 más 88, estaríamos hablando como de 40 años, ¿no? Más o menos, 88, Más o 90, menos, sí, 35 años, creo, 38, sí, 39, más o menos 90, por ahí andamos. 35 años. Sí, ya de que, digamos, em, pues se instalaron los consejos de desarrollo, pues obviamente en el CATUM 2020, 2030, que 2032, 2032, ¿verdad? ujú, que lo vamos a ver, digamos, ya como, ¿cómo se llama? Ya como un documento de investigación
Ahí lo vamos a ver un poco más detallado y claro, cuando se realizó ese documento, tanto en ese como en, digamos, en los últimos planes de desarrollo, pues se ha utilizado mucho los consejos de desarrollo. Claro, es una cuestión que ha ido lento porque también de alguna manera tiene un tinte político partidista. Influencia política también, ¿verdad? Sí, sí, es que ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque realmente, digamos, nosotros este modelo lo tomamos de De México. Brasil, creo yo, de México o No, de de Brasil. México, de México. Ah, bueno. De México. Yo viajé, en ese tiempo yo trabajaba en CGPlan y yo viajé a México a ver cómo funcionaban ahí los consejos de desarrollo y estuve muy involucrada, digamos, en la creación de la ley. Por parte de CGPlan, pues hicimos una serie de estudios que fueron ¿Y son propuestas. originales de México? ¿México son los que los crearon o los copiaron ellos de otro lado también? No, se copiaron de otro lado. Es que en realidad, digamos, nada de lo que nosotros tenemos aquí es auténtico, pues. Nada es original, ¿va usted? Sí, Mal esa es la dicho. realidad. O sea, digamos, todo lo que nosotros vemos en Guatemala en realidad son resultado de políticas internacionales. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no lo sabe. Y no lo sabe porque no se divulga, pues, y se debiera de divulgar. Pero como ustedes saben que todo es una cuestión de poder, ¿verdad? Entonces, los que normalmente se enteran de esto, pues de la gente que trabaja en el Estado, porque de alguna manera, pues, le toca trabajar en eso, ¿no? Tienen el roce. Sí, sí, porque digamos, por ejemplo, en el caso de la venta de Guatel, todos dicen que Arzú vendió Guatel, ¿verdad? O Telgua, que en ese entonces era Telgua. Pero la realidad es que sí es una política mundial. A él le tocó hacer la negociación. Y si lo vemos, también podemos ver que él Es hizo una la política negociación, implantada, ¿va usted? Era una hizo la política implantada contratación de y por Chicago Bulls. Portillo, pues en el gobierno de Portillo donde se recibió el dinero. Pero realmente ese era un estudio que venía casi 30 años atrás. Entonces son políticas mundiales. Cuando el mundo estuvo listo, pues empezaron a vender todas esas empresas públicas y entraron ya, digamos, a una nueva era de la comunicación. Gracias a eso, pues de alguna manera nosotros tenemos hoy celulares, tenemos internet, todo lo demás, pues, ¿verdad? Pero en realidad son políticas mundiales, eso no es algo que se le ocurra a alguien aquí en Guatemala hacerlo y vamos para adelante, pues no, no es así. La realidad es que son políticas internacionales y bueno, el gobierno de turno, pues es el que las termina instaurando en cualquier momento, pues, o en el momento preciso en que corresponde. Si ustedes van viendo, digamos, la venta de los teléfonos, de las empresas de telefonía en toda América Latina, se van a dar cuenta que están por la misma fecha. Y lo mismo pasa, digamos, por ejemplo, cuando se instaló el IX, por ejemplo, ¿verdad? El Seguro Social aquí en Guatemala, que fue, mal no estoy, en 1948. Y de la misma manera se creó también en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua y en todos los demás países. ¿Por qué? Porque todo eso responde realmente a una política mundial. No es una política del gobierno como el común de la gente cree, pues, ¿verdad? Porque el común de la gente cree que es el gobierno el que está haciendo eso y la realidad es que son tendencias internacionales a las cuales, pues, el país se tiene que ir adhiriendo, pues, porque ¿qué hacemos, verdad? Es como, por ejemplo, que nosotros no nos Como lo del DPI, ¿verdad? Usted aquí tardó un poquito, pero poco a poco lo fueron poniendo en todo lado. Exactamente, ahí mencionó otra cosa. Cuando aquí se hizo el DPI, también se instaló en todos los países de América Latina. ¿Qué le dice eso? Que son políticas internacionales.
que no es algo que digamos, a los guatemaltecos se nos ocurra. Claro, obviamente cuando se hace la ley, cuando, digamos, se ponen algunas cosas específicas de lo que es el país que se está trabajando, pues, ¿verdad? Pero en sí, digamos, ya esas son cositas particulares, que sí ya tienen las diferencias en las diferentes leyes. Así vemos también las leyes prácticamente también son universales, pues, ¿verdad? Claro, hay algunas diferencias, pero realmente cuando usted analiza, por ejemplo, un cuerpo legal de cualquier país, se va a dar cuenta de que es lo mismo, casi lo mismo de lo que se hace aquí en Guatemala. A veces hay algunas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que en algunos países desde la Constitución esté prohibida la pena de muerte, por ejemplo, y que en nuestro país sí esté, digamos, vigente, pues, ¿verdad? Pero no son cosas, como le dijera yo, que el país en sí haga, sino que son tendencias mundiales. Y lo mismo, pues, es esto de los consejos de desarrollo y las técnicas de planificación, pues, ¿verdad? Con el fin, claro, a veces aquí les llamamos consejos de desarrollo, probablemente en otro país la llaman de otra manera, pero igual va. La Agenda 2030 sabemos que también es mundial, pues, ¿verdad? Que todo eso... Y esa 2030 no la vamos a comparar con la otra, licenciada, perdón. Sí la vamos a ver, la 2030. Sí, la vamos a ver. Vamos a ver el CATUM, que es, digamos, la estrategia de desarrollo que tiene Guatemala, ¿no? Y que de ahí supuestamente salen precisamente los planes de desarrollo del país y que, digamos, las propuestas de los gobiernos, que lo vamos a ver en el foro que vamos a tener primero Dios la otra semana, debieran de estar acordes con esa estrategia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, licenciada, muy amable por su aclaración. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Nick. Le saluda William. ¿Quién habla? William. William. Buenas tardes. Ahorita me está... Ah, usted fue el que me dijo que andaba en el bus. No, yo ahorita estoy entrando porque la verdad el tráfico está pesado, entonces ahorita estoy entrando a la reunión. Ahora unos 20 minutos. Ah, vaya, sí, ok, ya le había llamado. Aquí usted menciona sobre, o pregunta pues, sobre si conocemos algo de la Secretaría de la Presidencia. De hecho, las Secretarías de la Presidencia son varias, pues, que tiene la Presidencia y tiene la Vicepresidencia, el cual yo trabajo en una de ellas. ¿Sí? En la Secretaría de Bienestar, en la Secretaría de Bienestar Social. Ah, ya, sí, la acabamos de mencionar. La Secretaría de Bienestar Social tiene 3 subsecretarías. Y yo estoy en la de reinserción de conflictos con la ley penal. Ah, ya. O sea, las secretarías tienen varias funciones. Yo creo que las secretarías son independientes de los ministerios. No. La mayoría o son autónomas o son independientes del presidente de la República, de la presidencia. Por eso, o sea, a ningún ministerio, solo que a la presidencia. A la presidencia, sí. Bueno, vamos a ver, pues. Bien, dice que las secretarías son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República. No pueden ejercer funciones de ejecución de programas, proyectos ni otras funciones a cargo de ministerios u otras instituciones de gobierno. Que fue lo que pues habíamos conversado, ¿no? Bien, vamos a continuar con la pregunta número 12, que esta iría para Osvaldo Ignacio. Osvaldo Ignacio. ¿No está? Fernanda Hernández. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Sí me escucha, ¿verdad? Ay, Sí, es que ando con mis auriculares. Perfectamente. Consejo de los, ¿qué? Del ministerio, dice, ¿verdad? Es el Consejo de Ministros de la República de Guatemala.
Uy, ahí sí, No se no preocupe, sé, no se preocupe, no sé, licenciada. no se preocupe, sigamos aquí que entre todos vamos a saber qué es. Vamos a ver, Miguel Hernández. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué Vamos a ver. podríamos decir del Consejo de Ministros de la República de Guatemala? Bueno, como exactamente no sé qué es, pero pensando en los consejos que son en Guatemala, pienso que es como el conjunto de los ministerios que se reúnen para tomar decisiones que sean globales o para ponerse de acuerdo. Supongo que es algo parecido. Ok, sí, más o menos. Más o menos. Licenciada, una consulta. Ustedes habrán escuchado por ahí decir que tal situación se aprobó en el Consejo de Ministros, pues, ¿verdad? Y de ahí salen, pues, los acuerdos gubernativos y todo lo demás, ¿correcto? Bien. Licenciada, una consulta. ¿Sí? ¿Quién habla? Edson. Edson. Sí, a este Consejo de Ministros también es el gabinete de gobierno, ¿no? Es correcto. Ok, gracias. Es correcto. El gabinete de gobierno, el Consejo de Ministros, pues viene siendo prácticamente lo mismo. El Consejo de Ministros es un órgano constitucional del organismo ejecutivo conformado por el presidente, vicepresidente y los ministros de Estado, reunidos en sesión. Quienes conocen de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca, preside. El mencionado órgano tiene su fundamento en el artículo constitucional 195. Y en ausencia del presidente, el vicepresidente de la República es quien lo preside. Este órgano también es denominado Gabinete de Gobierno, Gabinete de la República o simplemente Gabinete. Entonces, de ahí es donde emanan, pues, la mayoría de los acuerdos gubernativos, ¿verdad? Entonces, esto es algo que, pues, debemos de conocer porque nos va a servir para ir entendiendo cómo es que la planificación se va materializando a través del quehacer del organismo ejecutivo. Elic. Sí. Regularmente se encuentra presidente y vicepresidente reunidos en esa reunión de ministros, ¿verdad? En teoría debiera de ser así. Sin embargo, pues a veces alguno de los dos se excusa, ¿no? Correcto, no, me refiero a que si no está uno, pues lo preside el otro. Es correcto. Regularmente están los dos. Sí, pero los dos pertenecen al Consejo. Correcto. Y el presidente de la República, pues obviamente es quien lo preside. Lo preside, ¿verdad? En ausencia del presidente de la República, que por X o Y motivo no pueda asistir a un gabinete, pues entonces lo preside el vicepresidente, pero normalmente el vicepresidente de la República. En el caso actual ni se menciona vicepresidente, o sea, el vicepresidente está desaparecido, o sea, le pregunta a usted a alguien en la calle, no sabe si existe vicepresidente. El vicepresidente está a un cero a la izquierda, pues. Ya. Entonces sí. no se menciona. Sí, mire, eso en realidad, sin embargo, si usted recuerda un poco, al inicio del gobierno, él estuvo muy activo ahí, e inclusive hubo muchos conflictos que se hicieron públicos. Después de eso, pues prácticamente se desapareció un poco el vicepresidente y finalmente, pues también el presidente casi pues no ha tenido participación pública en el último tiempo, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos con la siguiente pregunta que va para Victoria Juárez.
Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Victoria. Con esto del CACTUM, esto he entendido que son un conjunto de programas, políticas y también planes así a largo plazo que sirven para proyectos y para la inversión en el país. Es correcto. Es correcto. Eso es del CATUM 2032, Guatemala 2032. Vamos a hacer una investigación sobre esto, que es el trabajo principal realmente de la clase, puesto que es la estrategia de desarrollo del país que fue formulada por la Secretaría de Planificación Económica. Bien, gracias, Victoria. Vamos a ver qué es el CATUM. Es un instrumento que orienta y organiza el quehacer del sector público a todo nivel, con una perspectiva de gradualidad que define prioridades, metas, resultados y lineamientos. Al mismo tiempo, constituye una oportunidad de armonización de las acciones de desarrollo en las que están involucrados actores de la sociedad civil y la cooperación internacional. Pues esto es básicamente lo que es el CATUM, nuestra Guatemala 2032, que está obviamente pues tiene su base principal en la Agenda 2030 a nivel internacional. Todos los países pertenecientes a Naciones Unidas, que actualmente son 193, adoptaron esta agenda como referencia para hacer sus diferentes planes de desarrollo de largo plazo e ir de alguna manera pues caminando todos en la misma dirección, ¿verdad? Esa es la idea de la Agenda 2030, que me imagino que ustedes saben que es bastante controvertido realmente a nivel mundial. Unos están a favor, otros en contra, pero bueno, al final pues vamos a ver qué dice Guatemala cuando veamos el documento que se hizo en nuestro país. Luego viene otra pregunta. Esta iría para Maynor Peroval. ¿Está Maynor por ahí presente? ¿No está? Ok. Hola, buenas tardes, licenciada. Yo soy Juan Méndez, pero le hablo por si me llamó, es que entré tarde por lo mismo del tráfico. Ya. Ok. Entonces, bueno, aprovechando el espacio también, el sistema de gobierno se refiere, bueno, en Estados Unidos es muy común republicanos y demócratas. Aquí no es tan común, pero a eso se refiere. No, porque esos son partidos políticos, esas son ideologías de los partidos políticos. Ah, ok, pensé que ese sistema se refería. Nick. A ver, ¿quién habla? William. ¿Quién habla? William. A ver, William. El sistema de gobierno aquí en Guatemala digo que es democrático. ¿Por qué? Porque a cada año hay elecciones libres. No, entonces dígame por qué. Ahorita lo vamos a ver, lo debieran de saber, eso está en la Constitución Política de la República. Ahí se define qué es el gobierno de Guatemala. El gobierno de Guatemala es republicano, democrático y representativo, según lo establecido en el artículo 140 de la Constitución Política de la República. Y según el artículo 141, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega
para su ejercicio en los organismos del Estado. Cuando nosotros hablamos de un sistema republicano, significa básicamente que va a tener 3 poderes públicos, que en este caso pues es el poder del organismo judicial, el organismo legislativo, que es otro de los poderes del Estado, y el organismo ejecutivo, ¿no? Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, un sistema de gobierno, por ejemplo, el sistema de gobierno de España es un sistema monárquico representativo, o es una monarquía representativa. Entonces, nosotros tenemos un sistema republicano. Entonces, dependiendo de eso, pues van a ser las instituciones públicas las que lo van a definir. Bien, vamos ahora. ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado para Alberto Mancilla? Buenas noches, licenciada. Es Sí. poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto, es correcto. Esos son los 3 poderes del Estado de Guatemala que corresponden a un sistema republicano. La respuesta es, en la República se reconocen 3 poderes independientes uno de otro, ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es lo que realmente define un sistema republicano de un país. Bien, vamos con la pregunta 16 para Melissa Peroval. ¿Está Melissa por ahí? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Melissa. Pues como su nombre lo dice, valga la redundancia, es una estimación que se realiza dependiendo de todas las entidades gubernamentales para hacer un presupuesto general y que este es aprobado por el Congreso. Es correcto. Bien, es una propuesta técnica de ingresos y gastos que el organismo ejecutivo somete a consideración del organismo legislativo para el siguiente ejercicio fiscal, el cual puede ser aprobado, improbado o modificado. Es decir, inicialmente, pues, se hace una proyección de ingresos de acuerdo, pues, a los años anteriores. Eso lo hace el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto. Ya teniendo, digamos, esa estimación, pues se van a establecer unos techos financieros para el presupuesto de acuerdo a las prioridades que tenga el Ejecutivo. Y luego, pues, hacia abajo, pues, empieza ya la elaboración y formulación del presupuesto de cada una de las entidades del sector público. Ya aquí interviene SEGEPLAN. Esto se hace en forma conjunta entre la Dirección Técnica del Presupuesto y la Secretaría de Planificación Económica, y se hace a través de los consejos de desarrollo. Entonces, una vez formulado el plan, se aprueba en el Consejo de Ministros o Gabinete de Gobierno, como le quieran llamar, y ya el organismo ejecutivo entonces lo traslada al Congreso de la República para que lo apruebe o no lo apruebe, pues, ¿verdad? Entonces, si ustedes recordarán, hace algunos años el presupuesto no fue aprobado por el Congreso de la República y entonces queda vigente el presupuesto anterior. Entonces, en algunas, digamos, reprogramaciones en cuanto a proyectos, pero se continúa básicamente, a lo que se refiere es que básicamente es que se continúa con los mismos techos financieros. Es decir, por ejemplo, cuando definimos esos techos financieros, pues decimos
una de nuestras prioridades, por ejemplo, es la educación o la salud, ¿verdad? Entonces, a ese sector le va a tocar un porcentaje estimativo de esa proyección de ingresos que se hizo. Y así, pues, a cada uno de todas las actividades que va a realizar el Estado. Bien, vamos a continuar. Licenciada, disculpe, solo tal vez una parte técnica del traslado del presupuesto por parte del Ejecutivo al Congreso es de que lo envía a una, ¿cómo le llaman ellos? Comisión. A una comisión, a la de Moneda y Finanzas, ¿verdad? Porque ahí es donde la trabaja el Congreso, ¿verdad? Donde No, yo creo que hay una comisión de finanzas públicas en el Congreso, si no estoy mal. Pero en realidad, digamos, el Ejecutivo se lo envía al presidente del Congreso de la República. Y ya el Congreso de la República, pues, lo traslada a donde corresponde de acuerdo a su normativa. Sí, pues, ajá, y ahí es donde ya entra la parte política, eso es lo que le quería decir. Siempre bueno, hay... sí. Sí, Sí, exactamente. Ahí es donde realmente, digamos, entra el problema político, que muchas veces se sacan algunos proyectos y se meten como otros. decía la Y, bueno, compañera, ¿verdad? Y decía usted, el estudio, ¿verdad? Como decía la compañera, ¿verdad? Es un proyecto. Y como decía usted también, ¿verdad? En gabinete y los consejos y todo el trabajo técnico que hay ahí, ¿verdad? Y luego lo trasladan a esa otra comisión, ¿verdad? Y ahí hay un trabajo político, entonces a veces como que, por eso a veces hay problemas, pero el trabajo técnico va muy bien, ¿va? Exactamente. Sí, mire, lo que pasa es que recuérdese usted que cada departamento tiene su representatividad en el Congreso de la República. Y va a ir dependiendo mucho del poder que los diputados tengan en determinado momento dentro del Congreso. ¿Verdad? Porque como realmente, digamos, los diputados se eligen, algunos por listado nacional, otros son departamentales, pero muchas veces un diputado departamental puede tener mucho poder dentro de un ejercicio de gobierno determinado, pues, ¿verdad? Entonces, por decirle algo, digamos, un diputado que pudiera ser ¿por qué? Bueno, el Progreso solo tiene un diputado, pero imagínense que dentro del partido, dentro de la cúpula del partido que está gobernando, haya una persona que tiene mucho poder dentro del partido y que Un secretario general. Entonces viene él y bueno, pues lanza su candidatura en el Progreso, gana y obviamente pues va a tener mucho peso en ese tipo de decisiones que se van a dar a lo largo del ejercicio de gobierno, pues. Y a veces los secretarios generales de los partidos influyen a los presidentes de las representaciones de los congresos, ¿verdad? De los partidos políticos que tienen en el Congreso para que también él diga los votos, ¿va? A veces hasta los secretarios generales de los partidos se meten en eso del presupuesto. Sí, es que lo que pasa es que, digamos, en teoría, pues... Por eso, como esta pregunta 17, incluso, ¿verdad? Son la expresión de la planificación, ¿verdad? Es la O sea, el materialización trabajo de cuántos años, ¿va? O meses ahí, ¿va usted? Lo que pasa es que, mire, eso siempre va a ser así, pues, ¿verdad? El problema aquí está en que los guatemaltecos no sabemos elegir a nuestras autoridades. Empezamos por ahí. Entonces, mientras no tengamos el suficiente conocimiento, la suficiente educación a nivel nacional, entre toda la población para que nosotros podamos en determinado momento, como yo les decía días anteriores, agarrar un programa de gobierno o el programa de gobierno de cada uno de los partidos políticos para que nosotros podamos realmente elegir, pues. Lo que pasa es que todavía nos engañan con espejitos, pues, ¿verdad? Ponen al frente un líder político y este líder, pues, es el que
da la cara, por así decirlo, y la gente se va identificando con él a través de las campañas y de los regalos que hacen estos partidos políticos en determinado momento y van pues sumando adeptos y finalmente pues llegan al poder, pero realmente el que llega al poder no es el candidato, es el partido. El candidato no llega solo. Todo lo que el candidato hace realmente es en consenso con el partido. Y los recursos del candidato se los proporciona el partido. Entonces no es una cosa, nosotros desde abajo en el pueblo lo vemos de manera diferente. Nosotros creemos que realmente, digamos, el fuerte es el candidato presidencial, ¿no? Y entonces, pues, ahí es donde realmente es necesaria la educación y es necesario conocer esos procesos. De esa cuenta fue que yo siempre en el año de elecciones, pues, hago este tipo de actividades para que los estudiantes más o menos vayan teniendo una visión. E inclusive en algunos años atrás, pues, hacíamos foros invitábamos a todos los presidentes, a todos los candidatos presidenciales y pues eran actividades bastante bonitas. Desgraciadamente, pues ya en los últimos años eso no se ha podido por varias razones, ¿verdad? Y actualmente, pues aquí estamos en línea y no es tan fácil, pues, organizar un foro de esa naturaleza, ¿verdad? Pero por lo menos lo vamos a ver en clase, porque esto sí tiene una vinculación bien directa con el curso que nosotros estamos llevando a cabo, ¿verdad? Muy interesante, gracias, licenciado. Bueno, vamos con la pregunta número 17 para Marco Antonio Morales. Hola, licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que la planificación y cuando hablamos de presupuestos y planificación son dos cosas que van bien de la mano, ¿verdad? Ajá, ¿es correcto? Ajá, porque la planificación nos da los términos estratégicos, siento yo, que nos van a ayudar. Y el presupuesto es el que nos va a proveer los recursos para poder ejecutar la planificación, o al menos es lo que yo comprendo. Sí, es correcto, es correcto. Pero un poco lo que hablábamos la vez pasada, pues, ¿verdad? Un candidato presidencial que presenta un programa de gobierno, pero que no tiene costos, yo no creería mucho en él, pues, ¿verdad? Porque realmente es como decir, tengo planificado darle el año entrante la vuelta al mundo, pero no tengo ni un centavo entre la bolsa, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Entonces, es parte, digamos, de lo que el guatemalteco debiera de exigir. Sin embargo, pues, como hablábamos anteriormente, no tenemos esa educación ni esa capacidad realmente para poder llevar a cabo esas exigencias. Pues, desgraciadamente, así es. Pero sí, es correcto lo que usted dice. Vamos a ver aquí la respuesta. Dice, porque deben ser elaborados en el marco de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. Es decir, pues sin presupuesto y sin una estimación de ingresos, pues, ¿cómo podemos hacer una propuesta económico-social, va? Bien, vamos con la pregunta número 18. ¿Sabe usted que es un programa dentro de la estructura presupuestaria? Esta pregunta iría para Elizabeth Morales.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Tenemos Pues, idea de la pregunta? bueno, creo que es como si ya habíamos comentado de que dentro de la planificación están como que todos los proyectos que vamos a hacer, se podría decir que se asigna cierta cantidad para un programa, creo, pero no sé. Ok, muchas gracias. Vamos a ampliar un poquito con Fernando Morales. Licenciada, no sé si yo aparezco como Fernando o como Neri Fernando. No sé si habrá Neri otro Fernando. compañero. Sí, ¿verdad? Neri Ok. Fernando Morales Vázquez. Ok, perfecto. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Neri. ¿O cómo le Gracias. dicen, Fernando o Neri? De las dos formas. Me dicen regularmente Neri, pero igual Fernando Ok. está bien. Sí. Ok, Gracias, perfecto. licenciada. Gracias. Fíjese que yo entiendo un programa dentro de un presupuesto como la descripción de un conjunto de gastos a un nivel mayor, ¿verdad? Donde se describe pues habitualmente esos proyectos que se requiere llevar a cabo para alcanzar los objetivos, ¿verdad? Pero es como yo lo percibo, ¿verdad, licenciada? No sé si estoy bien. Sí, es correcto. Ustedes ya llevaron la clase de proyectos, ¿verdad? Sí, correcto. Se llamaba Formulación y Evaluación de Proyectos, pero creo que ahora le cambiaron el nombre. Sí. Bien, un programa es un conjunto de proyectos. El proyecto es un conjunto de obras y las obras son un conjunto de acciones, pues. Eso es algo básico dentro de lo que son los proyectos. Así que veamos, la respuesta dice, es la categoría de mayor nivel y se refiere a la agrupación de actividades que son necesarias para que una institución cumpla con los objetivos y metas planteadas, para lo cual ejecuta su presupuesto por programas con énfasis en resultados. Nosotros tenemos un presupuesto por programas, precisamente, y a través de eso es que yo les hablaba, por ejemplo, de los techos financieros, que se van a definir precisamente a través de los diferentes programas que están dentro de los diferentes sectores de la actividad económica. Así tenemos programas de salud, programas de educación, programas de agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y el plan en general, pues va a ser un conjunto de programas, los programas un conjunto de proyectos, los proyectos un conjunto de obras y las obras un conjunto de acciones. Entonces, es prácticamente los diferentes niveles a través, digamos, de lo que es la ejecución de un presupuesto nacional. Luego viene otra pregunta que dice, ¿sabe usted que es un proyecto dentro de la estructura presupuestaria? Esto lo mandamos para Andrés Quiñones. Buenas noches, licenciada. ¿Sí, Andrés? Fíjense que si no les sabe qué contestar. Ok. Vamos a ver, Enrique Javier Ramírez. Sí, licenciada. La pregunta dice, ¿sabe usted que es un proyecto dentro de la estructura presupuestaria? No, licenciada, realmente desconozco, siendo sincero. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Un proyecto es la creación, ampliación o mejora de una infraestructura física. Como les decía, los programas agrupan proyectos y los proyectos pues son un conjunto de obras y ya cuando nosotros hablamos de una ampliación o mejora de una infraestructura física, estamos hablando de una obra
que se va a realizar dentro de un presupuesto específico. Y ahora nos vamos a la pregunta 20, que si no estoy mal, creo que es la última. ¿Cómo se integra el sistema de consejos de desarrollo? Para Sandra Regina. Sandra Ramírez, ¿está presente? Sí, licenciada. ¿Tenemos más o menos idea? Yo sé que ustedes no van a conocer la respuesta correcta, pues porque es la primera vez que están viendo esto, pero a veces a través de eso, pues uno va fijando un poquito mejor el conocimiento. A ver, cuénteme. Pues está integrado en niveles. Está integrado como en niveles de desarrollo y consejos. Puede ser urbanos y rurales. Correcto. Dependiendo de los departamentos. Bueno, sí, está bien, no se preocupe. Sí, miren, un sistema, pues, obviamente lo que dice es que tiene diferentes actividades que están concatenadas entre sí, ¿no? Y que corresponde, pues, a objetivos generales que se plantean dentro del mismo sistema. Básicamente, digamos, hacia eso va orientado el sistema de consejos de desarrollo. Pero específicamente, pues, tenemos un Consejo Nacional. Este Consejo Nacional denominado de Desarrollo Urbano y Rural, pues es el nivel más alto, en donde, digamos, ya se discuten lo que se ha hecho hacia abajo, pues, ¿verdad? O sea, aquí hay una relación tanto de abajo hacia arriba como de arriba para abajo. Inicialmente, de este Consejo Nacional, van a salir esos techos presupuestarios de los que hablábamos anteriormente, y en base a esos, pues los consejos de desarrollo en sus diferentes niveles, pues van a ir planteando sus propuestas de ejecución. Luego, pues van a pasar por los diferentes niveles y van a llegar nuevamente al Consejo Nacional, ya, digamos, ya como un plan de desarrollo. Pero, como les digo, inicialmente sale de ahí y luego regresa nuevamente para ser, digamos, aprobado el plan. Luego del Consejo Nacional, pues tenemos el Consejo Regional que agrupa diferentes departamentos. Luego tenemos el Consejo Departamental que va a agrupar a diferentes municipalidades, pues obviamente las que pertenecen al departamento en sí, ¿verdad? Por ejemplo, el departamento de Guatemala tiene 17 municipios, entre ellos Villanueva, Mixco, Amatitlán, San José del Golfo, San José Pinula, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos municipios pertenecen al Consejo Departamental de Guatemala, ¿verdad? O sea, del departamento de Guatemala propiamente, y lo mismo pasa en Cobán, y lo mismo pasa en ¿cómo se llama?, en Zacapa, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los consejos municipales. Estos consejos municipales pues van a agrupar a los consejos comunitarios. Obviamente, pues en un consejo municipal hay aldeas, hay caseríos, hay parajes, etcétera, etcétera, y bueno, de acuerdo a la visión del alcalde, pues se van a formar los diferentes consejos comunitarios, que son los que más se conocen, que son los COCODES, ¿verdad? Entonces, en ese consejo comunitario van a salir las necesidades. Esas necesidades, pues las van a trasladar ellos al consejo municipal. En el consejo municipal, obviamente, como no va a haber dinero para todos, pues entonces va a haber que hacer una priorización y lo van a trasladar luego al consejo departamental. En el consejo departamental, obviamente, pues ya se ve todo a nivel de departamentos, y lo más probable es que ahí también
vuelva a haber una priorización y luego pues se pasa al Consejo Regional y por último llega nuevamente al Consejo Nacional de Desarrollo. Lic, ¿sí? ¿Estos consejos de desarrollo nacional tienen presupuesto? Sí. Tiene presupuesto porque dentro de esos, el COCODE que le llaman, tiene varios proyectos y si los llevan a cabo tienen que tener presupuesto. Ellos pueden ejecutar el presupuesto dependiendo de las normas que hayan quedado en el presupuesto general de la Nación. Juntamente cuando se aprueba el presupuesto de la Nación, se aprueban las normas para ese año. Esas son normas presupuestarias que se van a aprobar cada año. Y algunos años pues le dan esa potestad a los consejos comunitarios y otras no, pues va a depender mucho de cómo se esté manejando la política en determinado momento. Gracias. Sin embargo, pues el consejo comunitario sí definitivamente cuando va a proponer un proyecto tendrá que aportar algo a ese proyecto, porque son proyectos ya sea bipartitos, tripartitos o qué sé yo, ¿no? Pero tienen que participar. Algunas veces lo hacen con la donación de un terreno, por ejemplo, otras veces la hacen con mano de obra no calificada, otras veces la hacen con dinero, pues. Pero siempre tiene que haber, digamos, un presupuesto que va a servir para eso. Listo, buenas noches. Ok. En el caso de los consejos regionales, como Guatemala está dividida en 8 regiones, ¿son 8 los consejos regionales? ¿Son 8 los consejos regionales que hay o hay otro número diferente? No, esas son las regiones del país. Y esos son los consejos regionales. Gracias. Así es, así es. Bien, Licenciado, señores. Sí, dígame. Carlos de ahí en mi Fernando. casa. Precisamente usted me preguntaba sobre qué era el COCODE, y precisamente pertenezco a este grupo en mi comunidad y pienso que sí es muy importante porque gracias a ello hemos traído proyectos como el agua potable, Es las correcto. calles, el Sí. alumbrado público, entonces es muy importante más que todo para las áreas rurales, pues porque sí realmente se trabaja Sí. con los vecinos y se traen proyectos únicamente. Sí, muchas gracias, Carlos Fernando. Sí, es cierto, lo que usted está diciendo es totalmente cierto. Es una buena instancia realmente de desarrollo para las diferentes comunidades, porque aparte, digamos, de realizar ese tipo de proyectos, también los pueden gestionar en diferentes fuentes de financiamiento, ¿verdad? Existen, por ejemplo, muchas embajadas que a veces tienen fondos privativos que dan para esos proyectos, muchas organizaciones no gubernamentales que también financian proyectos. Hay, digamos, un sinnúmero de fuentes de financiamiento que si el COCODE es muy, como les dijera yo, muy diligente, puede llevar a cabo y hacer realidad ese tipo de proyectos, pues ya sea con fondos municipales, con fondos del gobierno, con fondos de alguna embajada, de un organismo internacional, o qué sé yo, pues por donde se los consigan, pero muchas veces se los consiguen y se hacen buenos proyectos. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, buenas noches. Sí, Natanael. Gracias. Perdonen, solo con una consultita. Es respecto tal vez ya es un poquito fuera de lo que estábamos platicando ahorita, es respecto al trabajo que es en grupo. Yo no tengo grupo, licenciada, porque precisamente estaba viendo que somos 25 los que estamos conectados y estuve consultando, pero cabal cuando se hizo el grupo, cabal todos empezaron a mandar el listado de sus grupos y como son de 5, ya todos están como que cabal los 25, entonces no sé si puede haber algún grupo de 6 para yo integrarme a ellos, porque cabal Osvaldo y yo, que era el otro compañero con el que ya nos habíamos puesto de acuerdo, nos quedamos sin grupo. Ya, bien. Obviamente, pues si ya, digamos, por ejemplo, si es un número 29, pues quedarían, por decirle, porque yo creo que 29 hay en una clase, si mal no estoy.
Obviamente quedarían 5 de 5 y 1 de 4, por decirle algo. O si no, pues bien, se podría integrar a otro grupo, pero yo diría que eso lo platique con el auxiliar del curso, que él es el que está coordinando eso. Plantéele a él cuál es su situación y entonces ya él determinará a dónde lo puede poner o si hay algunos otros que están en su misma situación. Puede ser que anden por ahí otros 2 y pueden formar un grupo de 4. No sé si ya hicieron el chat. Sí, está ahí el chat creado, licenciada, pero sí he estado preguntando en el chat de acá y en el chat de WhatsApp, pero sí ya todos tienen el grupo completo, al parecer. Vale. Entonces, coordínelo con el auxiliar. Y entonces él va a determinar eso porque pues así habíamos convenido que él era el que se iba a encargar de llevar ese control. Perfecto, licenciada, gracias. Gracias, Natanael. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, licenciada, gracias. Ok, muchas gracias. Pues entonces vamos a dar por finalizada la clase porque ya son prácticamente las 7 y nos estaríamos viendo el jueves para continuar con nuestras clases. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada.